dinero alguno, ahorros a plazo fijo, que se han venido renovando automáticamente hasta ahora y que nunca han sido objeto de cuestionamiento tampoco. De manera tal que, para comenzar, se trata de patrimonios individuales y cada uno ha ido explicando el origen del dinero. A ver, le han embargado a la señora Antonia el vehículo con el que hace varios años hace movilidad escolar. Sí. Última pregunta. Como supongo, al ser abogado, que usted considera que es inocente su patrocinada, quiere decir entonces que Odebrecht y Barata están mintiendo. O sea, y si están mintiendo en muchos casos, ¿no es cierto? ¿Considera que hay una mentira de parte de estos colaboradores eficaces? Bueno, yo no tengo la menor duda que los colaboradores eficaces administran su información sobre la base de muchísimos intereses. En este caso, la tesis de la defensa es: ellos no han recibido el dinero, no vamos a negar que, porque eso es un tema de la empresa Odebrecht, que ese proceso que dijo Marcelo Odebrecht, de que Palocci le pidió el aporte, que Marcelo Odebrecht a su vez hizo el requerimiento a Barata y que Barata coordinó con terceros para que se haga efectivo ese aporte, eso no lo vamos a discutir porque eso ocurrió en el ámbito de la empresa. Sí tenemos ciertamente una serie de cuestionamientos ilógicos sobre la base de esas declaraciones que nos permiten afirmar que en la eventualidad de que este procedimiento haya ocurrido, eso nunca llegó y se hizo a espaldas del nacionalismo. El propio Migliaccio hace apenas unas semanas ha admitido la posibilidad de que, primero, han habido proyectos de esta naturaleza. Se generan recursos, se envían los recursos incluso a sus lugares de destino y que luego son usados para otras finalidades. De manera tal que, si se trata de un asunto específicamente probatorio, lo que tenemos son afirmaciones de un proyecto de cooperación. Perfecto. Y este último tema es donde nosotros encontramos muchísima debilidad. Bueno, doctor Pedraza, muchísimas gracias por este enlace telefónico y esperamos tenerlo pronto en cabina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias. Ha sido entonces Wilfredo Pedraza, abogado de Narín Edea y Antumala, que ha conversado con nosotros esta mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante, porque como ya están escribiendo en las redes, Gustavo Gorriti está en nuestros estudios y viene para conversar con nosotros de este y de varios otros temas. Así que ya regresamos en un ratito. RBC. Elige ser exitoso, elige ser el mejor, estudiando con los mejores. Expro, excelencia profesional. Te brinda cursos de capacitación, carreras técnicas con título a nombre de la Nación y en convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ofrecemos maestrías y doctorados, especializaciones y diplomados. Informes al 219-5700 o visítanos en Javier Prado Este 330 San Isidro. Expro, excelencia profesional. Luisa Chimanca es una defensora nomachirenga de San Ramón de Pangoa, en Junín. Esta protectora de los bosques y de la tierra nos cuenta su historia. Nosotros hemos venido luchando, reclamando al Estado por nuestro bosque, por nuestra planta medicinal, por nuestras hortalizas silvestres. Ahora nos remata las empresas petroleras. Nosotros lo que queremos es paz, vivir tranquila. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes, como Luisa, defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe.
es una producción del Instituto de Defensa Legal. Todos los martes y jueves, de 9 a 10 de la noche, tenemos una cita con el programa Efecto Musical, con la conducción de Carlos Linares y Renzo Dalí, aquí en RBC 104.7, La Otra Forma de Vivir. RBC 104.7, La Otra Forma de Vivir. Bueno, estamos ahora, como habíamos anunciado, con Gustavo Ritti. Como todos ustedes saben, es un periodista de investigación, creo yo, de los mejores de la región. Él fue el que inició, hay que volverlo a decir, toda esta investigación sobre el Lavallato en general y sobre sus manifestaciones en el Perú, y continúa haciendo revelaciones realmente importantes. Y vamos a conversar con él sobre la situación política, sobre la evolución del caso Lavallato y sobre otras cosas también. Muy buenos días, Gustavo, y muchísimas gracias por estar acá. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Glatzer. Como siempre, un placer venir. Bueno, evidentemente la pregunta obligada es: ¿cuál es tu opinión sobre lo ocurrido, sobre las incautaciones adoptadas por el fiscal Juárez Atoche, Concepción Carhuancho, es decir, el fiscal a solicitud, el juez las concedió, y la reacción que esto ha producido tanto en la expareja presidencial, en sus abogados y en la opinión pública? Veamos esto desde el punto de vista de la aplicación de conceptos básicos de justicia. Tratemos por un momento de sacar la discusión de justicia del debate de artículos, procedimientos y todo. Es decir, movámoslo un poquito del lado de la tinterillada y vamos al aspecto central. Si la justicia es llevar a cabo un proceso adecuado de investigación, luego de acusación, de procesamiento, de sentencia, hay cierto tipo de cosas que está claramente establecida, que van más allá de las fronteras de lo que debe hacerse y que constituye un abuso. De la juventud todavía recuerdo un latinajo, que es abusus sed est non usus, sed corruptela. El abuso no es un uso, no es lo normal, es una corruptela. Y en este caso en concreto, luego de haberse dispuesto una prisión preventiva inusitadamente larga, que fue en sí abusiva en el caso de la ex pareja presidencial, luego de eso, y después, o en coincidencia con el momento en que el Tribunal Constitucional falla, en una votación dividida, es cierto, pero falla finalmente, porque se levanta esa medida por considerarla precisamente excesiva, hay una medida de incautación de bienes, es decir, para todo propósito práctico, es una confiscación provisional. Están en su casa con la familia y tienen que abandonarla. Y esto empezó cuando no habían salido todavía, cuando no había el voto definitivo, cuando los únicos que estaban dentro de la casa eran los hijos de los Humala. Es decir, que en pocas horas pierden casa, pierden lo que hay ahí, pierden absolutamente todo, son desalojados directamente a la calle, a donde pueden ir. ¿Y eso por qué? Porque se presupone de que esto ha sido comprado con dinero negro, ¿no es cierto? Sí. Con dinero que provenía de lavado de dinero. Ese es el argumento. Se presupone. La presunción puede ser correcta en parte, puede no serlo. Eso requiere la investigación adecuada que sea seguida por el juicio. Hay medidas que ya se han tomado, que son medidas rigurosas, pero quizá prudentes, como el embargo. El embargo. No pueden disponer de ese bien, solamente pueden hacer uso de eso. Pero desalojarlos
es una cosa que ya excede hasta las fronteras del abuso. Ahora, desde el otro punto de vista, el de cómo se aplica, con qué criterio se aplica las medidas judiciales para el mismo caso. Hay varios que están siendo investigados exactamente por lo mismo. Hay varios que están siendo investigados por aportes a la campaña presidencial del 2011. En este caso en concreto, Ollanta Humala de un lado, Keiko Fujimori del otro. Ha habido en un solo acto de confesión por parte de Jorge Barata y luego de confirmación por el lado de que era el jefe Barata, de Luis Mameri. Ellos han dicho, le dieron a los 3 millones a Ollanta Humala, que eran además por petición del PT brasileño, de una cuenta que tenía Odebrecht con el PT. Y Marcelo lo dijo antes, de que básicamente había ordenado que esos fondos pasen vía Odebrecht. Y del otro lado también han dicho de que le dieron 1.200.000 a Keiko Fujimori, de los cuales 1 millón provinieron de la caja 2, es decir, de dinero 100% lavado. Entonces, de un lado se han recibido 3 millones de dinero que sí pasó por el sector de operaciones estructuradas, es decir, dinero lavado por definición. De acuerdo. Del otro lado, del 1.200.000, 1 millón pasó también por el sector de operaciones estructuradas. A uno se los manda a prisión preventiva, cuando salen se los bota de la casa, se les cierra las cuentas, absolutamente todo. En el caso de la otra persona, nada. No digo que para igualar las cosas deba infligirse el mismo abuso sobre Keiko Fujimori. Sería malo. Sí. Pero en el caso de Keiko Fujimori se está siguiendo una investigación, diría yo, en el lado fiscal razonable, en el resto del aparato estatal encubridora. Pero entonces, desde el punto de vista de la fiscalía, desde el punto de vista del juez, en un caso sí, en el otro nada. En un caso una actitud draconiana, en el otro caso no tocar ni con el pétalo, ni con el sépalo, ni con el pistilo. Entonces, digo, ¿qué tipo de resolución, qué tipo de desarrollo fiscal y judicial es ese? Es esquizofrénico, por decirlo menos. Desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la lucha anticorrupción, eso hace mucho daño. Cuando el abuso empieza a ser un hábito dentro de esto, y cuando empieza a haber una supuesta justicia selectiva que se ensaña en unos y deja totalmente de lado a otros, por supuesto, eso quiere decir de que la propia corrupción ha entrado en el sistema de llevar a cabo justicia, y de que lo que está sucediendo es meramente un disfraz, una charada del proceso judicial. Bueno, a partir de lo que has dicho, la pregunta ya sé que es especulativa, pero ¿por qué los fiscales y los jueces, porque han sido varios fiscales y varios jueces los que han adoptado las medidas frente a la prisión preventiva y frente a estas incautaciones y también frente al embargo, por qué proceden, por qué este ensañamiento, tú no has utilizado la palabra, pero por ahí, frente a Humala y Nadine, y no frente a Keiko, que es corrupción, mediocridad, afiliación política? Alguna razón tiene que haber, porque es evidente lo que estás diciendo, ¿no? Sobre todo está siendo muy drástico frente a un sector y muy benévolo frente a otro sector. ¿Por qué? ¿Cuál es tu especulación ahí? ¿O abre el abanico de posibilidades? En parte voy a especular y en parte voy a hablar de lo que conozco. ¿Ya? Primero, dentro de la Fiscalía y dentro del... hablemos de la Fiscalía primero. Okay. Ahí existe una división de casos entre fiscales y fiscalías que balcaniza, divide inútilmente una investigación que debía ser comprensiva, coherente. Entonces, eso es lo primero. Y dentro de eso hay un fiscal, un grupo de fiscales que tiende a tomar acciones con determinado estilo.
El caso de Juárez Atoche, su deseo del fiscal Germán Juárez Atoche, su deseo de haber sido particularmente punitivo, agresivo contra Humala y de lo demás no fijarse demasiado, ha estado muy claro desde el comienzo. El no fijarse de los otros casos, Gustavo, para que nuestros oyentes también contextualicen bien este tema, significó en su momento no haber querido asumir el caso de Keiko Fujimori y haberlo mantenido durante un tiempo. Bueno, en el caso, en esto de Keiko Fujimori, hay otras fiscalías que entran. Está la fiscalía que en principio ve todo esto en conjunto, que es la que dirige Hamilton Castro, ¿no es cierto? Hamilton Castro tiene su propia serie de importantes defectos, entre los cuales está una velocidad que más de una vez he dicho que haría que el Tai Chi parezca vertiginoso. Del otro lado, también es un cuidado extremo en a quienes se investiga más a fondo y a quienes menos. Del otro lado está la Fiscalía de Lavado de Activos, que ha asumido algunos casos. El fiscal superior que está a cargo de eso, Rafael Vela, es un ex juez anticorrupción, es una persona correcta que en lo esencial ha procedido bien, ha defendido la acción de sus fiscales y todo esto, pero bajo su mando directo, bajo su responsabilidad, más apropiadamente dicho, hay dos fiscales. De un lado está José Domingo Pérez Gómez, que está llevando a cabo la investigación del caso de Keiko Fujimori fundamentalmente, hasta donde yo he podido ver, en una forma bastante correcta. Y del otro lado está Germán Juárez Atoche, que ha agarrado este caso con una evidente animosidad. Entonces, y luego de eso está el trasfondo adicional de una cosa más. Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía son extremadamente sensibles a la realidad de los poderes políticos, a la realidad de las influencias, a el tipo de acciones que puedan tomar respecto de ellos tanto el Congreso como el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, de que en el fondo viven con miedo. Y hay cierto tipo de acciones que les da miedo tomar. Así de claro. Hay cierto tipo de acciones que les da mucho miedo tomar. La influencia del APRA dentro del Poder Judicial es una influencia que está claramente establecida. Es decir, así como podemos hablar de la influencia de Pate Roja en el SUTEP, o dentro del magisterio, que creo que creo yo que aunque esté disputada aquí y allá por unos sectores, también está claramente establecida, no se necesita un doctorado en física nuclear para darse cuenta de eso. En el caso de la influencia del APRA dentro del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, mediante una serie de sistemas y de redes que han tomado un buen tiempo en edificarse, creo que también está clara. Y el miedo al fujimorismo. Nosotros hemos sacado investigaciones sobre la manera en la que ha habido, primero, en el Consejo Nacional de la Magistratura, sobre eso han sido nuestras investigaciones, sobre la forma en que el fujimorismo intentó controlar la directiva, lograr el nombramiento de ciertas cosas, y utilizó a Héctor Becerril como su punta de lanza, como su unidad de maniobra en ese caso. Y de eso, por supuesto, todos los que han estado dentro de ello lo han sabido oportunamente, y si no lo supieron, pudieron enterarse a través de nuestras investigaciones. Bueno, y también es claro, en el momento en que el fujimorismo tenía la mayoría absoluta, antes de que pasara lo de Kenji, Keiko y todo el resto, la decisión que intentaron llevar a cabo de vacar al fiscal, todavía fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Entonces, son muy conscientes de eso. El Poder Judicial es muy consciente de eso. Y el que proclamen su independencia no hace ninguna diferencia. Entonces, solamente así. Y luego, la otra cosa que resulta clarísima, los niveles más altos del Poder Judicial no deben interferir en el juzgamiento de sus jueces, pero sí deben estar en condiciones de determinar la articulación, la coherencia intelectual, el ajuste a la ley de las cosas que se hacen.
Obviamente cuando hay abusos clarísimos no pueden permanecer indiferentes, pero el hecho concreto es de que se debe fundamentalmente al miedo que existe frente a las presiones políticas. Por eso ustedes verán, véase cuál es la situación en este momento de los que están investigados por las mismas razones, en el caso de Lavallato, y aquellos que son débiles, aquellos que no tienen fuerza política, aquellos sobre quienes hay un propósito de venganza, los que tienen un coeficiente de intimidación de 0, son los lornas, sobre los que se han lanzado totalmente. Aquellos que tienen un coeficiente de intimidación alta, que pueden morder, que pueden pegar, que pueden provocar vacancias, a esos se los trata con mucho cuidado. Cuando se camina frente a ellos, se camina como sobre huevos. Esa es la realidad. Y intentar darle vueltas y entrar con eufemismos son tonterías. Esa es la realidad, y lo que queda verdaderamente es de que haya una presencia, una presión ciudadana para que haya una justicia real. Debe haber severidad, obviamente. Todos los que investigamos este caso la exigen y la piden, están buscando que sea. Por supuesto, claro. Pero tiene que haber una severidad congruente con las investigaciones, congruente con el avance de ellas, con la lógica. En el momento en que se pasa el abuso, se desnaturaliza todo. Sí, y digamos, si finalmente ganan los que tú has dicho, han estado tratando de mirar esto desde el balcón, estando tan comprometidos como los otros que están siendo severamente tratados, ¿no? Terminan disfrazados de sumos sacerdotes de la virtud. Sí. Eso es lo más triste de todo. De que el día que haya la hoguera, la pira, en la que la gente pide que todos estos que robaron tanto, que coimearon tanto, sean incinerados, estos posiblemente más culpables, más responsables que los otros, o igual en cualquier caso, pretenden estar, como digo, como los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los torquemadas del caso, expectando la hoguera y aún predicando sobre la virtud. Ahora, Gustavo, digamos, la ventaja o digamos, la posibilidad de hablar contigo nos abre también, o abre para nuestros oyentes, la posibilidad a su vez de poder tener una mirada un poco más amplia, porque tú investigas el caso, conoces al Poder Judicial, el sistema de justicia, y tienes todos estos elementos. Pero escuchándote, la gente podría decir pero esto hay posibilidades de que se pueda corregir, o estamos destinados a que así va a terminar. ¿A qué me refiero? Porque hoy la discusión está centrando en la posibilidad de corregir esto que acaban de hacer con Ollantumala, y probablemente lo corrijan en una instancia más arriba, pero el hecho ya se produjo y el mensaje ya se mandó. El asunto está, ¿qué posibilidades hay de que esto cambie? Porque digamos, dentro de poco hay cambio fiscal de la nación, va a cambiar el presidente del Poder Judicial al final, o esto está ya, digamos, claramente avanzando en esa dirección y no hay posibilidad de que se revierta. O sea, ¿qué cosa puede hacer que cambie el rumbo de esta lógica perversa que está manejando esto que en otro momento tú has dicho, yo lo he repetido aquí más de una vez o varias veces, es el tema de, no es la lucha contra la corrupción, sino la lucha por la confusión, o sea, en el sentido de hacer una pantomima, es decir, dar la impresión de que luchan contra la corrupción, pero que en el fondo lo que están buscando es que esta no alcance a los que estuvieron responsables también de estos hechos. En lo que los corruptos peruanos son maestros de nivel internacional, ¿no? En lo que tú acabas de escribir. Mira, hay una situación que es sumamente preocupante. Lo digo preocupante en el sentido más real, estricto del término. Hay muchas posibilidades de que la investigación se desnaturalice, avance en forma muy parcial, queden una serie de individuos impunes y de organizaciones impunes también, de que se empantane en cuestiones de recursos jurídicos, procedimentales, etcétera, y no se llegue al fondo de las cosas, de que se intente que se olvide todo esto sobre la base de la necesidad muy real de reactivar la economía y de poner nuevamente en juego toda una serie de factores. Existe la posibilidad de que se intente básicamente terminar con esto, pero también es cierto de que hay líneas de avance que no se han interrumpido, de que se ha logrado averiguar un conjunto importante de cosas. Hay algo que es necesario decir además. La confesión corporativa de Odebrecht
ha permitido abrir un abanico informativo de gran ancho y profundidad, que da la posibilidad de continuar avanzando. Ahora, el hecho concreto es de que hasta este momento a Odebrecht, que es la única de las corporaciones brasileñas importantes que en forma global ha decidido hablar y cooperar, se la ha tratado en forma mucho más dura que a los otros que no han hablado y que no lo han dicho, siendo lo obvio que en el caso cuando hay colaboraciones eficaces, cuando se da eso, cuando una compañía intenta cambiar, debe ser por lo contrario premiada, promovida en eso para poder avanzar. Como ha pasado en Brasil. Como ha pasado en Brasil, como Estados Unidos lo tiene como una suerte de doctrina operativa y todo eso. Como pasó con Siemens, como pasó con Enron, como pasó con Volkswagen, con toda una serie de compañías. Pero aquí en el Perú, como digo, se ha logrado algunos avances importantes. Se ha logrado, por ejemplo, establecer un sistema de confesión bajo la ley brasileña, donde las actuaciones se realizan en Brasil en cooperación, pero sobre objetivos peruanos y llegan al Perú. Esto ha hecho posible de que se hable mucho más, puesto que como ahí sí tienen que proteger la inmunidad de los que están delatando, ahí hablan. Claro. Y entonces, y ya no hay posibilidades de que en el interín, en el medio, se metan aquellos que de una u otra manera quieren desnaturalizar la información. En eso, debo decirlo, he criticado hace un rato muy fuertemente a uno de sus fiscales. El fiscal superior Rafael Vela ha tenido una función muy importante en facilitar y en llevar a cabo eso. Cosa que no ha hecho el que está investigando los casos vinculados a corrupción, Hamilton Castro. No, cosa que no ha hecho y que está haciendo que se pierda. Sería bueno que expliques cuál es la diferencia en términos de las consecuencias que puede tener hacerlo bajo la lógica de Brasil y sometidos a este acuerdo, que hacerlo bajo la lógica solo peruana, en términos de lo que ponen en riesgo ellos si mienten o no, por ejemplo. A ver, te digo, por ejemplo, para empezar con un ejemplo, nos concentramos en Jorge Barata. Jorge Barata tiene ya el estatus de delator premiado en Brasil. Él está obligado, cuando se lo interroga sobre una cosa determinada, sobre un aspecto determinado, está obligado a, 1, decir toda la verdad, 2, no omitir, y esto es importante, no omitir ningún hecho relevante. Si deja de hacerlo y es descubierto, puede perder todos sus beneficios, que son considerables. Hasta este momento le han permitido estar en libertad. Va a pasar luego algún tiempo detenido, pero va a ser muy pequeño. Pero eso podría significar que se va por muchos años a la cárcel. Y se acabó su carrera y, para todo propósito práctico, su vida útil. Entonces, en Brasil, bajo esas circunstancias, adecuadamente preguntado, dentro de lo que se quede, él va a hablar. Tiene que hablar, no tiene salida. Y no hay ninguna otra contrapresión posible que le impida hablar. Acá en el Perú, Barata todavía no ha sido declarado colaborador eficaz. Está en duda, puede perder todo en cualquier momento. Entonces, cuando llega aquí, está básicamente en el aire. Y su estado penal está sujeto a todo un conjunto de cosas, y él, en consecuencia, no tiene ninguna razón especial para hablar a fondo con todo lo que eso puede significar en términos de perjuicio para él y también para la empresa en la que trabajó. Lo mismo del caso de Barata se aplica virtualmente a todos los que están dentro de ese sistema, y puede aplicarse también a los de las otras compañías constructoras. Pues no se olvide, las otras compañías constructoras son una parte importantísima de la información, y solamente hasta este momento tenemos la información sesgada por el hecho que Odebrecht ha confesado y los otros todavía no. Entonces, por eso, y dada la situación que hemos descrito, la situación de gran pobreza e incapacidad operativa de la justicia peruana para poder llevar a cabo un proceso eficiente de investigación,
es de que resulta muy conveniente que los mejores fiscales, pero no aquellos que están haciendo avanzar más la investigación, estén en condiciones de llevar a cabo interrogatorios decisivos bajo las leyes brasileñas y con la cooperación que hasta este momento ha sido ejemplar del lado de Brasil. Pero Hamilton Castro claramente no quiere hacer las cosas de esa manera. Es decir, ha habido más de una oportunidad para poder conjuntamente interrogar a Barata sobre todos los casos. Pero sí, además, hay que decirlo, hay un encono entre la Fiscalía de Lavado de Activos y la de Hamilton Castro, no coopera, no se hablan siquiera, algunos de ellos ni siquiera se llevan. O sea, y dentro de eso, Pablo Sánchez, que es una persona buena, etcétera, no ha tenido capacidad de mando de dirección. O sea, eso... claro, ha tenido la posibilidad de ordenar las cosas de otra manera sin necesariamente meterse a los casos, pero esa manera como está organizado... toda la capacidad de ordenar las cosas y de manejar una investigación sólida, dinámica, que camine rápido, agresiva sin ser abusiva. Bueno, como lo hizo el año 2000, que él fue el coordinador de los fiscales anticorrupción. Pero pasaron muchos años para ese entonces. Pero a ver, varias cosas sobre esta última, para pasar a otras también, pero debe mantenerse como fiscal de la nación, ¿no? Ahora en mayo tiene que decir eso. No, tiene que salir, o sea, ya terminó su periodo, tendría que haber una reelección extraordinaria. No extraordinaria, pueden, a nivel del fiscal de la nación puede, simplemente tiene que postular, tiene que ganar los votos, y salir al país y decir quiero continuar porque si no va a haber un cambio radical, por lo menos puede pelearla, a diferencia del presidente del Poder Judicial, que no hay reelección inmediata, acá sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Debe seguir, no debe seguir, se debe ir? Mira, yo creo que Pablo Sánchez es personalmente una persona honesta. Creo de que trata de hacer las cosas bien, pero creo, lo digo con respeto personal, pero tengo que decirlo, de que no tiene capacidad de mando, no tiene capacidad como para dirigir grupos que están encontrados en conflicto entre sí, como otros grupos que han buscado incluso distorsionar y torcer la investigación, sobre lo que él ha sabido perfectamente. Y de poder mantener coherencia, unidad, articulación en lo que es el caso más importante de anticorrupción que ha habido, por lo menos desde la caída del Fujimorato y en términos corporativos más grande. Entonces, desde ese punto de vista, lo digo con claridad. Aunque ha hecho algunas cosas, tomó algunas decisiones en sentido apropiado, la forma después de continuar llevándose a cabo fue más que imperfecta. Entonces no hay mucho que aplaudir. ¿Y el temor a quien venga? No hay mucho que aplaudir. Bueno, es el temor, no sabemos cuáles van a ser las acciones de esta persona. En todo caso, venga quien viniere, lo que corresponde a la sociedad es mantener un nivel de vigilancia y de exigencia muy alto. Lo que no se debe permitir es de que ahí se sienten dentro de el supuesto poder que llegan a tener, rodeados por círculos de cortesanos, de aduladores y de gente que busca sacar provecho, y que por lo contrario se les exija realmente un avance claro, mensurable en todos los aspectos dentro de estas investigaciones. Y mientras tanto, porque la verdad, mi esperanza no es muy alta en lo que va a venir de eso. Creo de que lograremos algo más si sabemos pelearla bien. Pero mientras tanto, lo que hay que tratar es de seguir y ver de apoyar el trabajo de los pocos fiscales que sí son realmente íntegros. Sobre eso te quería preguntar, Gustavo, porque claro, una cosa es discutir el tema de una perspectiva de defensa institucional del Ministerio Público y respaldar en concreto a quien lidera esta institución. Pero la otra, que digamos suele, como pasó en Brasil, va a depender mucho del accionar de aquellos fiscales que están directamente vinculados al caso concreto. Entonces nuestra expectativa va a tener que limitarse a respaldar ese trabajo y que lo hagan bien. ¿Qué tan
blindados pueden estar esos fiscales para hacer ese trabajo, al margen de la voluntad de quien dirige el Ministerio Público, porque tu descripción da cuenta de que ahí no hay muchas expectativas? Muy pobremente blindado, desgraciadamente. Los buenos fiscales, aquellos que primero tienen, por lo general, los que están investigando el rango de fiscales provinciales, tienen toda una serie de capas por encima. Hacen las cosas bien, los pueden someter a investigaciones internas, a acosos administrativos, incluso a ser bruscamente cambiados, pero si no son bruscamente cambiados, les pueden negar medios. Claro, hay distintas maneras pueden de negar cómo poder ir medios, les pueden acusándolos. poner la oficina al lado del baño, les pueden ir quitando casi todas las cosas. Finalmente los pueden provocar y por cualquier cosa pequeña llevarlo a control interno para que les haga una causa, ahí, claro. para tratar de hacerlo de esa manera. La mayor parte de los fiscales buscan ahorrarse líos, y por eso la mayor parte de los fiscales cuando tienen esos problemas, la pelota lateral, la pelota al córner, pero los pocos que están dispuestos a pelearla, entonces son como un peso ligero extremadamente pugnaz que se enfrenta pues a un conjunto de grandulones, claro, medio flácidos, pero grandulones al fin y al cabo. Sí. Bueno, la oficina al costado del baño puede ser una ventaja o una desventaja también, ¿no? Pero bueno, olfativa no es ninguna ventaja. Bueno, sobre todo si conoce la administración pública. Claro. La pregunta es la siguiente, ya que estamos hablando de los más que errores, el abuso que se ha cometido con Humala y con Nadine en la prisión preventiva y estas incautaciones. Pero, ¿cuál debe ser la consecuencia? Concepción Carhuancho debe salir del caso, o sea, debe prosperar la recusación y a la vez debe salir de los casos Lava Jato, lo cual de alguna manera también jala a Juárez Atoche, porque no nos olvidemos que si interviene Concepción Carhuancho es porque se lo pide el fiscal, si no, no podría haber intervenido. ¿Cuál deben ser las consecuencias de esta intervención? Para mí lo principal es la actuación de Juárez Atoche. Para mí es lo principal y, ¿por qué? Y lo central. Porque lo suyo ha sido un afán persecutorio desmesurado. Pero todo ha sido pedido por el fiscal. Por eso es Juárez Atoche. No, Juárez Atoche. Perdón, yo pensé que era el principal. No. Por eso, me refiero a él. Él es el problema principal dentro de todo esto. Concepción Carhuancho, hay cosas buenas que se sabe de él. Obviamente no es una persona que tenga mucho miedo, es una persona que actúa, y el tener un juez, digámoslo suavemente, con riñones, es bastante, ¿no es cierto?, en un país donde son muy frecuentes los jueces que se derriten ante el primer choque con el poder. Entonces tú ves un afán de rectitud. Lo que yo creo que le falta mucho al juez Concepción Carhuancho es un mejor análisis de las cosas, un mejor proceso de razonamiento, un mejor proceso de toma de decisiones. Está muy bien ser valiente y decidido, pero eso no significa, con el perdón por la metáfora, ir a morder a diestra y siniestra, ¿no es cierto? O hacerlo sin ningún tipo de medida. Entonces, para mí el escenario ideal, pese al serio error cometido ahora y algunos antes, sería poder preservar el lado más rescatable y ponderable del juez Concepción Carhuancho, es decir, su decisión, su entereza, etcétera, pero quizá darle la posibilidad de un curso más bien largo, en todos los términos de razonamiento procesal, etcétera, incluyendo también, pero eso debería ser generalizado, digo, para la mayor parte de los jueces, un curso de redacción jurídica. ¿Cómo redactar en forma que sea coherente y entendible? Sí. Claro, lo que pasa es que ese es un pecado de la mayoría de los abogados jueces fiscales, pero bueno, por eso lo he dicho, para redondear, se debe quedar en el caso y se debe quedar en general en este sistema que ve
en la Sala Penal Nacional. ¿Me estás hablando de Juárez Atocha o Concepción Carguancho? Concepción Carguancho. Concepción Carguancho. El del juez Concepción Carguancho, como digo, yo desearía poder rescatar lo mejor de él, pero yo creo que necesita un nivel de formación adicional dentro de esto, porque definitivamente, o sea, tú valoras su carácter y deploras su producción escrita, jurisdiccional. No está bien razonada, no está bien planteada, no está bien explicada y no está bien concluida. Entonces, compáralo, por ejemplo, en el caso de Sergio Moro, del juez Moro. Está muy claro que Sergio Moro es una persona valiente y que está expuesta adelante, pero cada una de sus resoluciones son modelos de razonamiento, pues están clarísimamente establecidas, y eso es lo que establece finalmente toda la diferencia. En el caso de la pareja de los esposos Humala Heredia, yo creo definitivamente que debería apartarse el juez, definitivamente, y no se diga. Ahora, en el caso de Concepción Carguancho, lo que ha pasado es que él desde el comienzo, cuando empezó a ver estos casos, ha querido mostrar su valentía en torno de severidad en todos los casos, lo que para él ha significado darle la máxima a todos los que ha tenido que en algún momento incidentes que revisar. Entonces lo que ha hecho es como se ha hecho un estándar que así va a ser con todos. Es decir, porque si tú revisas, no es que él haya hecho eso con unos y que le ha metido a todos. Es un juez, lo que llama acá un juez canero. Claro, un juez canero, sí. Pero desde su lectura, un juez predecible. Y ya saben que yo razono así, todos los que pasen por acá, en algún momento, claro, Keiko Fujimori y otros tuvieron miedo de que sus casos llegaran así. Hay una disputa ahí en algún momento por el tema de la competencia de ese juez por parte de Yoshiyama y otros, porque dice, si vamos ahí nos va a meter a todos igual. Entonces yo creo que él inclusive cuando se da cuenta de que no necesariamente tiene la razón, él prefiere no retroceder en ese estándar para dar la sensación que está siendo débil, y ahí comete el exceso. Yo creo que en este caso perfectamente podría explicar, ser severo con el embargo, ya estaba eso previsto y todo, pero no meterse a un asunto que claramente lo ha pintado como una persona que efectivamente pues privilegia eso a la justicia, que es lo que tiene. Entonces creo que eso explica la actuación de Carguancho. No creo que parte de una organización que busque la impunidad, no creo que en el caso del yo no creo que eso sea. Sí, por eso digo, no porque tú lo digas. Por eso, porque ahora, digamos, alguna gente que busca defenderlo, lo que dice es que quienes lo están cuestionando lo que quieren es desaparecerlo porque es un mal juez. No, en realidad yo creo que es un juez que ha hecho cosas importantes, pero que aquí se ha equivocado. Pero hay dos maneras de reaccionar cuando uno se equivoca. O dice, me equivoqué y retrocedes, y eso te legitima más. En cambio, él cree que se va a legitimar saliendo a explicar cosas que son inexplicables. Su explicación de ayer no tiene ningún sustento, se centra en la última parte y no en la resolución mal dada. Entonces, creo que es un error para él también, ¿no? Pero, mira, hay un aspecto que aquí hay que remarcar. Como tú dices, Yoshiyama, Bedoya, Keiko Fujimori estaban con miedo de que llegara su caso ahí. Los canee. Sí. Pero el fiscal Pérez Gómez, pese a que es un fiscal extremadamente dinámico, un investigador, y que los Fujimoristas no quieren, que han querido apartar, que los Fujimoristas ha sido más cauteloso, más prudente, odian profundamente, y que no tuvo ningún inconveniente en ordenar allanamientos y todo para obtener documentación que le sirviera a su investigación. Él no ha pedido. Exactamente. No ha pedido prisión preventiva, por lo menos todavía no. No ha pedido, menos ha pedido que les incauten las casas, los bienes, etcétera. Entonces, hay una gran diferencia, y la diferencia está dada en la metodología de investigación. En un lado, uno va avanzando de acuerdo con el conocimiento que hay y de acuerdo con aquellas medidas que han de ser más útiles para el propósito de la investigación. Siendo la investigación, el propósito de la investigación, no el mandar a la cárcel a priori a alguien, sino establecer la verdad de los hechos. Exactamente. De eso se una trata. Etapa previa al juicio. Claro. Si en el juicio determina que es responsable, va a la cárcel. Pues ahí discute y por supuesto, el fiscal, como cualquier otra persona, por ejemplo, en este caso, el fiscal Pérez Gómez, él debe presumir de que existe una posibilidad, después de todo, quizá no muy grande, pero una posibilidad de que Yoshiyama, de que Bedoya, que Keiko Fujimori sean inocentes. Y que hasta que él no tenga el nivel de conocimiento adecuado,
como fruto y resultado de la investigación, como para llegar a concluir de que una cierta medida limitativa o cautelar va a ayudar a llevar adelante la investigación. No la pide. No la pide, Claro. no debe pedirla. Estoy de acuerdo con eso, hay que centrar el tema en el fiscal. Exactamente. Y de nuevo, es algo que la Fiscalía debe tener presente. El objetivo de un fiscal no es meter gente a la cárcel. El objetivo es sacar la verdad a la luz, ¿no es cierto? Y a partir de eso buscar acusar para que se lleve a cabo el proceso dentro del juicio. No, yo creo que en esa comparación está clarísimo, digamos, la animadversión o la manera, sí, un poco la metodología, pero creo que más bien la manera de cómo relacionarse con el caso, ¿no? De Juárez Atoche lo que hace es pedir absolutamente todo lo que sea restrictivo. Si él tiene la convicción de que hay elementos razonables, ya debería acusar, no debería pedir pues que le incauten nada, sino acusar, llevarlo a juicio y en el juicio pedir cautela de algunas cosas que ahora está haciendo. Yo también, no ha hecho esa es la diferencia. No ha hecho acusación, pues. Los ha mandado a la prisión preventiva, se han metido al colegio de los hijos, ha habido todo tipo de acosos. Ahora los botan de las casas, lo botan de la casa, no le dejan tener acceso a la cuenta, ni para nada, a sus cuentas para nada. Y no ha hecho la acusación. Claro. Pero sobre todo cuando para adoptar esas actitudes tienes que por lo menos hacer una relación, como decía, para ver que esos bienes vienen de fuentes ilícitas que son parte del lavado de activos o que hay elementos graves de convicción. Entonces, si ya lo sabe, eso, que acuse. Porque acuse, ¿no? Ahora, yo estoy en duda de si es que conviene y si es que procede también que salga el juez Concepción Carhuancho, porque de alguna manera también queda el precedente de si estoy en desacuerdo o puedo hacerte una campaña que has actuado mal y te tumbo, te saco. Pero por otro lado también has actuado tan mal que si te mantienes quiere decir que esto es una, digamos, una lucha contra la corrupción que no merece ser respaldada, porque, ¿no? Por eso se naturaliza por completo. Sí, pues. Claro, entonces es entre uno, porque los jueces, yo los conozco también, una lectura, digamos, autoprotectora, por decirlo menos, diciendo si te pueden bajar, te voy a actuar con mayor calma para no arriesgarme también, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante recalcar esto. Se aplaude, respalda la entereza, la decisión, la intrepidez que ha mostrado hasta ahora el juez Concepción Carhuancho. Se deplora, se censura, ¿no es cierto? Y se busca de tomar las cuestiones consecuentes sobre el razonamiento, la actuación, el fondo, cómo ha manejado la sustancia de su caso en esto Concepción Carhuancho. Se dice que la valentía no es la principal virtud, pero es la virtud que hace posibles todas las demás. RBC. Lo que no siempre es cierto, pero en la mayor parte de los casos sí. En este caso no hay otra cosa sino que aplaudir la valentía de Concepción Carhuancho. Pero la valentía que no está dirigida, modulada por un razonamiento correcto, certero, etcétera, deviene después en abuso, en violencia. Claro, se convierte en un problema. Genera, digamos, un golpe severo a la lucha anticorrupción, porque el que hasta hace poco el estándar de lucha anticorrupción empieza a ponerse en cuestión. Y claro, yo digo, eso puede pasar, pero el asunto está que la actuación posterior a que se identifica que él cometió un error en eso, no ha sido, digamos, la mejor de él. Ha salido a justificar las cosas que hace cuando él pudo decir, bueno, es mi criterio, hay un resultado, en fin, y ha salido a un entredicho además con el presidente del Poder Judicial, en fin. Pero efectivamente vamos a ver qué pasa. Pero yo sí creo, como tú, Gustavo, que hay que centrar esto en la discusión en el papel del Ministerio Público, y tú has puesto los dos ejemplos de dos casos que además tienen a dos fiscales que están trabajando de una manera distinta, pero que, digamos, son fiscales que bajo el mismo fiscal superior. Bajo el mismo fiscal superior. Entonces eso me parece que sí. Ahora, para pasar al tema de Lavallato, sí sería lamentable, ¿no, Gustavo, que, digamos, todo esto signifique la sanción de los más desprotegidos, por de alguna manera, por Toledo y Humala, y todos los otros se salven, ¿no? Sería dramático después de todo lo que se sabe ya, ¿no? Es que ese es el cuadro
que los corruptos quisieran que sea el cuadro final de este caso. Es un caso tan grande de que no hay ninguna posibilidad de ponerlo bajo la alfombra, de encubrirlo. Tiene que haber culpables, tiene que haber castigados. Entonces, de un lado está Toledo, sobre cuya culpabilidad verdaderamente hay pocas dudas, pocas dudas. Existe un nivel de prueba muy alto. No más el hecho de haberse corrido del país, digamos, complica más la situación, ¿no? La complica, pero digamos, no le explica. Lo que explica su situación es todo lo que se ha sabido, Coteva, etcétera, y la confesión de Maiman. Totalmente. La confesión de Maiman redondea eso, cutreó con por lo menos 20 millones. ¿No? Y se podrá encontrar seguramente después otras cosas más. Eso está bastante claro. Tiene derecho a un juicio, tiene derecho a defenderse y todo aquello, pero está muy claro. En el caso de Ollanta y de Nadine Heredia, hay toda una serie de cosas que permiten suponer de que hay responsabilidades importantes en varias cosas. Bueno, lo uno, en el caso de los delitos electorales, algunos no tienen connotaciones penales, desafortunadamente en la ley peruana, pero está el otro aspecto del posible lavado de dinero que sí pudiera tenerlo. Y hay otros asuntos todavía por investigar, relacionados con las empresas brasileñas, relacionados con otras cosas. Entonces, que no hay ninguna duda sobre la necesidad de seguir y profundizar investigaciones en el caso de ellos. Y eso quiero subrayarlo. Pese a la protesta contra el abuso, no significa en absoluto que se deje de lado una investigación consistente, profunda sobre eso. Pero en el caso de Keiko Fujimori, existe en este momento el mismo nivel de evidencia en lo que respecta a delitos electorales de lo que existe en el caso de Ollanta Humala en lo que respecta a la campaña de 2011. Sobre eso lo único que son diferentes son las cantidades. O sea, sobre el precio pueden discutir, pero sobre el hecho de que se entregó, cómo se entregó y de la forma en que se entregó y de dónde vino, sobre eso no hay mayores dudas. En el caso de Alan García, donde las investigaciones están en el despacho de Hamilton Castro, fundamentalmente, es donde realmente han avanzado menos. Donde han salido toda una serie de peces menores, pequeñísimos, que han sido los acusados por la responsabilidad de los casos de corrupción que hasta este momento han sido confesados. Ese tipo de no tiene ninguna consistencia, ninguna racionalidad para explicar el concepto general de cómo se hizo la corrupción en cada caso específico. En cada caso específico, lo que ha salido sobre Cuba, lo que ha salido sobre el Luyo, etcétera, que además, del punto de vista de porcentaje del costo pagado en coima es del 0.8%, cuando en la mayor parte de los casos grandes, lo que Odebrecht ha pagado por coima ha sido el 3% del valor de la obra, y eso lo hemos establecido en forma consistente, tanto en Brasil como fuera de Brasil, con excepciones como por ejemplo el gobernador de Río, que era un ladrón muy activo, que exigía el 5%. Pero en la mayor parte de los casos ha sido el 3%. No corresponde en absoluto. No corresponde en absoluto que un funcionario de segunda categoría, más bien, que no tenía además directamente que ver con el caso, fuera el que exigiera esos pagos cuando Barata tenía el acceso más directo al presidente de la República en todo momento. Y cuando había recibido el encargo de llevar eso. Esa investigación está mal hecha hasta este momento, no ha avanzado como debe. Entonces, pero el hecho es, como están las cosas, viendo por ejemplo cómo es la representación dentro de la Comisión de Investigación del caso Lavallato, viendo cómo se ha avanzado hasta este momento dentro del Poder Judicial, la investigación ha avanzado mucho más en los dos débiles, en los que no tienen fuerza. ¿Qué fuerza tiene Toledo? Cero. ¿Qué fuerza tiene Humala? Posiblemente hasta algebraica, menos de cero. Del otro lado, ¿cuál es la fuerza de García? Es evidente, ya hemos hablado sobre eso, sobre todo dentro del Poder Judicial. ¿Y cuál es la fuerza de Keiko Fujimori? Pues sienten el peso medio aplastante de esa fuerza básicamente casi todos los días. ¿Dónde se ha avanzado menos? En los que tienen fuerza. ¿Dónde se ha avanzado más? En los que no tienen ninguna fuerza. Eso es básicamente lo que hay ahora, y ese es el gran peligro que confronta esta investigación. Que los poderosos salgan impunes y que los que no tienen ninguna posibilidad de ejercer poder sean los que se lleven
asume casi toda la responsabilidad. Y eso sería una derrota estratégica en la lucha contra la corrupción. Y eso tiene un correlato con lo que está pasando en el ámbito, si quieres, más político, de cara a lo que en el Congreso se llama la reforma electoral, que quieren sacar una ley para impedir que los nuevos entren, es decir, Guzmán, Verónica Mendoza, y se consoliden estos que ya están instalados para desde el poder seguirse defendiendo y promover la impunidad. Sí, claro. Sí, hay todo el propósito de crear un conjunto de camarillas oligárquicas que de una u otra forma se perpetúen. No creo que les va a salir el juego. Francamente, no creo que les vaya a salir. El nivel de desprestigio que tiene es muy alto, el nivel de rechazo es creciente. No creo que les vaya a salir, pero van a intentar hacerlo. Lo que sí han avanzado, en medio de lo que todos saben, es en tener ahora un mayor control sobre el Ejecutivo. Incluso que el que tenían en la época del ultra débil PPK. Sí. A ver, de los últimos minutos que queda clase, yo diría, a ver, la parte de Lavallato, remito a que lean IDL Reporteros, que hay un reportaje muy interesante que vincula a Del Castillo, a Verónica Zavala como ministro, con el embajador de Brasil, en fin, es muy importante. Que manda cables diciendo que lo abordaron cuando estuvo aquí. Y diciéndole que podían cambiar los términos del concurso. Exacto, para que puedan entrar. Es impresionante, pero análisis político, ¿no? Sí. Bueno, pero entraba un poco al tema del gobierno, la dupla Vizcarra-Villanueva, primero de cara si van a hacer o no una contención a esta pretensión por la impunidad de estos actores que tú bien has descrito, o no, o es parte del conversado no meterse con eso y generar una, comillas, agenda país que no se meta con la agenda de Fujimorismo, por ejemplo. Ahí va a haber una tensión grande, es obvio de que hubo un entendimiento entre el VV con los fujimoristas en el periodo anterior a la salida de PPK. Eso es bastante obvio. ¿Que viene desde ya la discusión de la primera vacancia? No creo que en la primera vacancia. O sea, digamos, yo creo de que después de la primera vacancia hubo una suerte de acuerdo. Que llevó a la conclusión que ya hemos visto. Por supuesto pasó por una serie de accidentes, entre los cuales la intervención protagónica de Moisés Mamani, etcétera. O sea, Vizcarra... Pero yo creo que ha habido un entendimiento y es obvio... Vizcarra, Villanueva y el Fujimorismo. Sí, claro, junto con otros, ¿no es cierto?, que también ayudaron en esto, digamos, no, en ese proceso, el Frente Amplio, en fin, todo el resto. Pero el entendimiento real sí fue entre Vizcarra, Villanueva y el grupo de Keiko Fujimori para llegar a una especie de arreglo, de pacificación entre ellos, de poder gobernar más o menos en conjunto. Desde las primeras señales que hubo fue de que se iba a dar en ese sentido. Y ha habido un esfuerzo particular por el lado del gobierno de no hacer nada que ofenda al fujimorismo. Y hasta ahora creo de que eso se ha mantenido. A la vez, pienso de que tanto Vizcarra como Villanueva tomaron una decisión pragmática, a mi entender, incorrecta, pero desde el punto de vista de ellos, pragmática, que eso era lo mejor que se podía hacer para lograr ciertos aspectos de gobernabilidad, y de que en la política es negociación, que en la política uno concede, y ustedes ya saben todo eso. Millón de amigos, claro, pero en el proceso va a tener una serie de decisiones que no van a ser las del apaciguamiento fácil y todo esto. ¿Cuáles, por ejemplo? Van a tener parteaguas importantes, como por ejemplo, si apoyar o no apoyar cuestiones cruciales en la lucha anticorrupción. Va a haber, por supuesto, toda una serie de iniciativas anticorrupción. Todo el mundo habla, las va a presentar Keiko, las van a presentar todos ellos, las van a presentar el grupo de la Comisión Lavallato del Congreso, como diciendo que se trata de eso. Al final es exactamente lo opuesto. Pero entonces ellos van a tener que tomar un conjunto de decisiones importantes. Van a tener que tomar decisiones tales como si apoyar o no apoyar la restricción a la participación de otros partidos. Bueno, eso va a ser muy importante. Vizcarra ya se pronunció en contra. Exactamente. Y Mulder le salió pues con todo, le dijo, porque Vizcarra lo que dijo, no se puede boicotear la posibilidad de que otros actores políticos entren al escenario. Y Mulder le mandó un tuit diciendo, boicot es lo que tú le hiciste a PPK. ¿O no? Le dice.
Claro, o sea, ya ahí van a empezar a chocar, pues ya en serio. Bueno, claro, ¿no? ahí van a empezar a chocar y se van a sacar, digamos, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de secretillos de antesala, ¿no es cierto? Todas las medias sucias van a salir volando. Y yo creo de que eso es una cuestión que puede pasar, pero si Vizcarra y Villanueva quieren terminar no solamente con esa relativa estabilidad que le da los números ahora y que puede cambiar en la medida en que la sociedad empiece a protestar y de que haya todo un conjunto de otras cosas, en ese sentido yo creo que van a tener que tomar algunas decisiones que posiblemente los vayan a separar. Si no las toman, van a terminar avasallados por como nosotros, como PPK. Lo que pasa es que el fujimorismo ahora también tiene la debilidad en que está caído y también tiene que recuperar fuerza. Es verdad eso, es verdad, pero mientras tenga a un presidente apaciguador y todo esto, va a poder hacer ese proceso con una mayor tranquilidad. Como digo, solamente cuando tenga que tomar algunas, como la que hemos hablado, y que ya le ha ocasionado su primer tuit de Mulder, el presidente Vizcarra, solamente eso es lo que va a definir por dónde van. Yo creo, personalmente, es mi instinto, puedo equivocarme, pero creo de que el pragmatismo de ellos va a tener un límite, y el límite va a ser dado por el hecho de que no van a querer terminar un gobierno totalmente desprestigiados. Bueno, vamos a ver, ojalá eso que pueda ser una contención, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Realmente apreciamos siempre tu presencia y nuestros oyentes también, como se expresaron en las redes también esta mañana. Tenemos que ir a una pausa, regresamos un instante. Vamos a trasladarnos al Centro de Información de RBC para que Wilder Orbegoso y Fernando Moreno nos traigan la información de esta hora. Adelante. Jueves 10 de mayo 2018, 9 de la mañana, 4 minutos, desde la central informativa, las noticias de la hora por RBC. Temperatura en la ciudad de Lima, 19 grados centígrados, humedad relativa, 94%. Presidente en Cajamarca. El presidente de la República, Martín Vizcarra, arribó a Cajamarca acompañado por el jefe de gabinete, César Villanueva, y ministro de Estado, para participar de la sesión MUNI ejecutiva, así como para inspeccionar las obras en beneficio de la población de esta parte del país. Decisiones legales se respetan. Decisiones de jueces y fiscales quizá no gusten, pero hay que respetarlas, afirmó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Dijo que los jueces y fiscales que depusieron incautación de la casa del expresidente Ollantaytamala Tasso hacen su trabajo y toman decisiones que quizás no gusten a las partes, pero deben respetarse. Manifestó que otro equipo de fiscales a cargo de este caso